Mis padres enloquecieron, intentaron obligarme a vender mi herencia para comprarle una mansión a mi hermana. Hola, Reddit. Hoy necesito apoyo total para poder hallar una salida a mi situación. Mis padres se están volviendo locos y cada día escalan sus ataques para que acceda a vender lo único mío que tengo en el mundo, las tierras que mi abuelo me dejó al morir. Todo para mantener el estilo de vida de celebridad de TikTok de mi hermana. Me llamo Oscar, tengo 29 años y vivo en una finca en la zona rural de mi país. Esa finca es mi hogar y mi proyecto de vida. Son casi 200 hectáreas que heredé de mi abuelo, don Julián, el único que me miró como a un hijo cuando yo era un estorbo para mis papás. No toda la tierra es cultivable, una parte es páramo, con frailejones y agua fría que baja como vidrio líquido por las quebradas. La parte cultivable la llevo con paciencia, aprendiendo a rotar cultivos, a respetar los ciclos del suelo, a no matar la tierra por exprimirla. Estudié ingeniería agroindustrial gracias a mi abuelo, y acá, entre la neblina y los gallos, me siento bien. Todo se torció hace 3 semanas. Era domingo temprano cuando escuché motores grandes trepando por el camino de piedra. Asomé por la ventana y vi 2 camionetas brillantes, de esas que parecen naves espaciales. Reconocí la placa de mi mamá, Patricia, y la del carro que maneja mi papá, Mauricio. Entraron a mis tierras como si fueran dueños del planeta. Una de las camionetas pasó tan cerca de un arbolito de mango que casi lo tira. Lo planté yo mismo con mis manos, con una esperanza tonta de verlo dar fruta en unos años, y les dio igual. Le arrancaron un par de ramas. Sentí el corazón caliente y una rabia que me subió por la nuca. Apenas se bajaron, sin saludar, mi mamá me extendió un fajo de papeles. Solo firma, dijo, con esa mueca de asco que le conozco desde niño. Intenté hojear la pila de papeles y entender que querían que firmara. ¿Qué va a entender un harapiento como tú de esos papeles? Firma y no nos hagas perder más tiempo. Ya fue mucho tener que venir a este lugar tan pintoresco. Mi papá se paró a su lado, apretando la mandíbula. Y mira, lo dejaré claro, soltó, como si estuviera frente a un juez. Son papeles de venta de las tierras que te dejó el abuelo. Es momento de que me devuelvas lo que por derecho es mío. Esas tierras mugrosas debían pasarme a mí en primer lugar. No era la primera vez que soltaban ese discurso. Desde que el abuelo anunció, cuando yo tenía 17, que pensaba dejarme la finca, mis papás se volvieron amargos conmigo. Mi papá, que es abogado, se fue de la casa del abuelo en cuanto consiguió trabajo en la ciudad. Se olvidó de que el viejo le pagó la universidad, el posgrado, todo. A mi abuelo lo despreciaban por campesino, a mí por fracasado. En la casa de mis padres siempre hubo una favorita, mi hermana Valeria. Vestidos de marca, fiestas con DJ para cada cumpleaños, viajes a la playa, todo siempre era para ella. Yo era el error que tocaba tolerar. Le quité los papeles a mi mamá. Empecé a leer. Era un contrato de compraventa donde la beneficiaria era mi hermana. La cifra era absurda. No tenía sentido, la finca vale, sí, pero la parte del páramo no se puede tocar y la zona cultivable necesita inversión. Era demasiado dinero, más de lo que valdrían estas tierras. Algo no cuadraba. Mientras pasaba las hojas, mi mamá me bufaba en la oreja, mi papá me marcaba con el dedo en el pecho como si fuera un policía de tránsito. Te explico, dijo mi madre, modulando esa voz suave que usa cuando quiere sonar razonable. Tu hermana está a punto de tener un boom de seguidores. Solo hace falta una inyección inicial, un lugar acorde a su imagen, y eso despegará su carrera. Vamos a comprarle una casa de 3 pisos en la zona más exclusiva. Ella va a empezar su marca de ropa y maquillaje. Y tú no necesitas este potrero. Firma, te depositamos, y te buscamos un apartamento humilde en el pueblo. Puedes seguir jugando a ser campesino si quieres. No voy a firmar nada, respondí, calibrando la voz para que no me saliera un grito. Estas tierras son mías por testamento. Si quieren hablar de algo, será con mi abogado presente. Si no, les pido que se vayan de mi propiedad. Mi papá soltó una risa seca. ¿Qué abogado? Escupió. El compadre del abuelo, el que arreglaba papeles de parcelas. Oscar, esto no es un juego. No puedes tener algo de este tamaño en tus manos. Eres inestable. Éramos generosos al dejarte vivir aquí administrándolo por nosotros. No, dije. Yo no administro nada para ustedes. Esta es mi casa. A mi espalda tembló el mango, con 2 ramas rotas. Vi a mi mamá posar la mano sobre el carro reluciente y rodar los ojos, como cuando yo de niño intentaba explicar una tarea. Eres un malagradecido, dijo. Todo lo que tienes nos lo debes. Si el abuelo te dio esto fue por capricho,
pero te toca hacer lo correcto. Piensa en tu hermana. Deja tu terquedad. Última vez que lo digo, cerré, salgan de mi finca. Mi papá avanzó un paso, pero mi madre lo tomó del antebrazo y lo arrastró hacia la camioneta. Mientras se subía, él volvió la cara para insultarme. Eres una desgracia. Un campesino resentido. Te vas a arrepentir. Metí las manos en los bolsillos para no mostrarlas temblando. Ellos se fueron levantando polvo. Yo me quedé mirando el mango herido. Fui, le corté las ramitas quebradas con una tijera de podar, le hablé bajito, como si el árbol pudiera escucharme, resiste amiguito. Esa noche me costó dormir. Encendí la radio vieja del abuelo y me senté al lado de la foto donde aparece con su sombrero y su sonrisa rota en los bordes. Él me sacó de la casa de mis papás cuando se olvidaron de mí en mi cumpleaños 16 para irse a Hawái con mi hermana porque estaba estresada por unos exámenes. Una semana solo, sin plata para comer. Cuando mi abuelo tocó a la puerta, lloré como un niño chico. Él me dijo, mijo, acá no se deja a nadie tirado. Demandó la custodia por abandono. Ganó. Me enseñó a amar este lugar. A no dejarme. Me acosté y juré que no iba a firmar. Actualización 1. Nunca pensé que mis padres fueran a escalar tan rápido, pero subestimé el hambre de mi mamá por el brillo y la rabia de mi papá por no controlar algo. Empezaron con llamadas a las 5 de la mañana. Yo contestaba y se quedaban en silencio, o me ponían audios de Valeria ensayando discursos motivacionales con voz de locutora. A veces era ella misma quien llamaba y decía, Oski, ¿de verdad no ves que esto es lo mejor para todos? Tú no estás haciendo nada con esa tierra. Piensa en la marca, piensa en el legado de la familia. Le colgaba. Bloqueé números. Me agregaron a grupos nuevos. Me escribían desde cuentas falsas, con insultos y amenazas veladas. En el buzón del camino empezaron a aparecer sobres con recortes de periódicos de farándula y papeles impresos con vende en rojo. Una mañana, mientras revisaba la cerca, escuché zumbidos. Busqué el origen y vi un dron sobrevolando los potreros, bajando cuando se acercaba a la casa, subiendo al ver que lo miraba. Lo seguí hasta la entrada donde esperaban dos hombres con chalecos, uno con un tubo donde guardaba planos enrollados. Buenos días, campeón, me dijo el de los planos. Venimos a hacer una visita técnica. Tasación y demarcación. Orden de los propietarios. El propietario soy yo, respondí. ¿Quién los contrató? Sacó un papel con el logo de una firma de evaluadores. Firmaba mi papá como representante. Había un sello del municipio, parecía legítimo. Les pedí el número del permiso. No lo tenían. Les pedí el contrato. Me dijeron que no podían mostrarlo. Les pedí que se identificaran. El del dron me dijo su nombre, pero no coincidía con el que tenía en el chaleco. Me reí para no gritar y les pedí que se fueran. Dijeron que tenían derecho a entrar por interés público y que solo iban a poner unas banderas para medir. Den un paso más, les dije, y llamó a la policía rural por invasión de propiedad. Se fueron murmurando. A la tarde, regresaron. Esta vez venían con un geólogo y un hombre que olía a perfume caro y hablaba por teléfono cada 30 segundos, diciendo ingeniero a todos. Buenas, dijo el del perfume, moviendo las llaves de una camioneta. Soy de Andina Mineral SAS. Tenemos interés en adquirir predios en esta vereda para un proyecto. Tranqui, con todos los papeles. Estamos haciendo levantamiento topográfico. Es por tu bien. Te pagaremos bien. Miré sus botas lustrosas que no tenían una sola veta de barro, su reloj brillante, su sonrisa de valla publicitaria. No estoy vendiendo, le dije, clavándole los ojos. Usted y su gente no son bienvenidos aquí. El geólogo, un señor de barba blanca, me miró con lástima. El perfume habló de desarrollo, progreso, empleo. Dijo que todo era legal. Les cerré la cerca en la cara. Se fueron con una carcajada enlatada. Esa semana, mi mamá y mi papá llegaron con otra camioneta y un hombre más mayor, con un maletín de cuero. Oscar, anunció mi papá, bajando de la camioneta. Te presento a don Eusebio, perito evaluador acreditado. Viene a fijar el precio real del predio. Te conviene facilitarle el trabajo. Así ves que no te estamos estafando. ¿No entienden que no voy a vender? Pregunté. No hay precio. Mi madre encendió un cigarrillo, aunque odia el olor a humo, solo para hacerme sentir que ese era su lugar. Niño, no seas dramático, dijo. Tu abuelo quería lo mejor para nosotros. Tú solo estás aguantando como mula para llamar la atención. Cuando vieron que no abriría,
mi papá levantó la voz como en sus audiencias. Estas tierras son mías por derecho de sangre, el testamento del viejo fue manipulado. Estaba senil. Tú abusaste. Firmó algo que no entendía. El testamento lo hizo contigo de frente y con 2 notarios, le respondí. Tú estabas ahí. Firmaste que estabas de acuerdo. ¿Ahora qué, Mauricio? ¿Vas a decir que tampoco sabías leer? No sé si fue el Mauricio o la parte del no sabías leer lo que lo encendió. Dio un paso al frente con el dedo alzado. Saqué el celular y empecé a grabar. Si no se van, les dije, llamo a la policía. Y con gusto les muestro la grabación al fiscal. Parpadeó. Se dio media vuelta. Mi madre soltó el cigarrillo en la piedra, lo aplastó con el tacón, y se fueron. El perito se encogió de hombros y lo siguió. Pensé que con eso paraban. Pero al día siguiente la cosa cambió de tono. Volví de revisar los sacos de abono y vi a 3 hombres trabajando con pintura fluorescente, marcando líneas en el suelo, clavando estacas con cintas naranja. Uno me saludó con un buenas, patrón. Detrás, en el camino, se asomaba la punta de una retroexcavadora amarilla. Mi corazón empezó a golpearme en la garganta. ¿Quién les dijo que entraran? Grité. ¿De dónde sacaron permiso? El que dirigía sacó la misma carpeta con el logo del municipio. Esta vez había una resolución de utilidad pública para un proyecto estratégico que sonaba a chiste, planta de beneficio y desarrollo rural. Esto es falso, dije. Estos sellos no son así. Me reí sin gracia porque lo reconocí al instante. Mi papá había usado un formato de otro caso, lo había adaptado. Conocía sus triquiñuelas. Llamé a un amigo, Félix, que trabaja como inspector. Le mandé fotos. Me dijo que no existía ninguna resolución así. Me dijo que iba para allá, pero que tardaba. No esperé a Félix. Fui a donde los hombres y, sin tocar a nadie, me planté frente a la retroexcavadora. Van a salir. Ya de mis tierras. El operador, un tipo moreno con gorra, dijo que él solo seguía órdenes. Me mostró un mensaje de WhatsApp de ingeniero Parrado, Andina. Decía adelantar demarcación. El propietario es colaborador. Les dije que el propietario era yo y que no colaboraba. Llamé al 123. Dije que había invasión. Mientras hablaba, la retro echó hacia atrás y rozó el borde del lote donde había sembrado yuca. 2 surcos se levantaron como lombrices gordas. Quise correr y detener con el cuerpo esa máquina, pero me contuve. Llegó Félix en su moto. Se bajó, miró los papeles, dijo que eran falsos, que nadie podía tocar la propiedad sin medida judicial. Les ordenó salir. Se fueron refunfuñando. Pero el daño estaba hecho. Ese día, al caer la tarde, fui a revisar el mango. El suelo estaba abierto a menos de 1 metro. 2 raíces delgadas quedaban a la vista, mordidas por un filo. Me arrodillé. Le puse tierra. Le pedí perdón. Empezaron a hostigarme de 1000 formas. Un par de días después apareció Valeria con una amiga que parecía su clon, ambas con celulares pegados a la mano, grabándose en live camino a la casa. Estamos aquí con mi hermanito campesino, decía Valeria, sonando dulce como el azúcar sintética. Él es buen chico, solo está confundido. Oski, di hola. No me grabes, le dije. Estás invadiendo mi casa y mi intimidad. Ay, relájate, respondió. Esto nos ayuda a todos. La gente ama las historias reales, el campo, el back to basics. Podemos hacer contenido juntos, ¿sí? Tú cosechas, yo te hago un makeover. Nos va a ir de bomba. Valeria, le dije, más cansado que enojado. No voy a darte mis tierras. No voy a firmar nada. No voy a salir en tus videos. No necesito que me maquilles. Necesito que me respetes. Eres un egoísta, soltó. Tienes una oportunidad de cambiarle la vida a tu familia y te crees mártir. Mi familia fue el abuelo, respondí. Y él quería esto. No una mansión para tus fotos. Se fue con sus tacones enterrándose en el barro, maldiciendo el outfit que se le había ensuciado. Las cosas se pusieron feas de verdad la semana siguiente. A media mañana escuché motores distintos, más pesados, y golpes metálicos contra el suelo. Corrí hasta el lote de arriba. Ya no eran estacas. Eran máquinas abriendo una trocha. Un grupo de tipos con chalecos fluorescentes plantaba letreros que decían propiedad privada, Andina Minerals. Mi corazón se rompió en 1000 astillas cuando vi caer al mango. No sé si fue el viento, el suelo flojo por la zanja o el empujón de una rueda,
pero el arbolito, mi arbolito, se venció hacia el lado abierto y quedó como una persona desmayada, torcido, con la raíz a medio salir. Corrí, metí las manos en la tierra, lo quise enderezar, pero el tronco había sonado como un hueso al partirse. Me quedé con las manos embarradas, con tierra debajo de las uñas, llorando como cuando el abuelo me encontró solo a los 16. Me acerqué a los tipos. Les grité. Me empujaron. Les dije que estaba grabándolos. Se rieron. Aquí el dueño es la empresa, papá, me dijo uno, con toda la soberbia del mundo. Me llegó, esa misma tarde, una notificación, orden de desalojo por construcción y aprovechamiento de minerales de interés nacional. Venía con membrete de un juzgado que sí existe, con un radicado que sí parecía auténtico. Empecé a sudar. Llamé a Félix. Lo revisó. La firma del juez era otro invento. Presentamos una denuncia penal por falsedad en documento privado y público y otra por invasión de tierras. Toqué puertas. Busqué a una abogada que el abuelo respetaba, Ana Beltrán, una mujer de manos firmes y ojos claros que siempre le hablaba de tú a mi papá sin miedo. Ana me recibió en su oficina que olía a café y papeles viejos. Óscar, dijo, lo primero es parar la sangría. Vamos a pedir una medida cautelar de cese inmediato de actividades. Con eso, si el juez nos la da, nadie puede tocar un centímetro hasta que resuelvan a quién pertenece esto. Y vamos a meter la denuncia penal contra tus papás si falsificaron esto. Pero necesito pruebas, todo lo que puedas. Vendí lo poco que tenía. Mi carro viejo, los libros de la abuela que me dolió soltar, una cadena con la medalla de San Isidro que llevaba desde niño. Todo para pagar peritos y tasas judiciales. Dormí mal. Soñé con el abuelo diciéndome aguante, mijo. A la semana, Ana me llamó con una voz que parecía un abrazo. Nos dieron la medida, dijo. Y cese de actividades inmediatamente. Y una multa fuerte si siguen. Ya, corre a notificar a todos. Corrí. Llegué con el acta. Se la leí al capataz de Andina. El tipo quiso hacerse el que no entendía nada, pero cuando vio la firma real del juez y la advertencia de cárcel, bajó el teléfono. Pararon las máquinas. Paró el dron. Paró el camino de bestias que estaba abriéndose en mi casa. Abracé el hueco donde había estado el mango. La paz duró 2 días. Me llegó otra bomba, un contrato de compraventa con mi firma vendiendo la finca a un consorcio que representaba a Andina. La fecha retroactiva por un mes. Un notario del centro reconocía su autenticidad. Los testigos, mi mamá y mi papá. Me tembló la boca. Era mi firma, pero no era mi mano. Ana apretó los ojos cuando la vio. Esto es una cochinada, dijo. Vamos por falsedad en documento privado y por fraude procesal. Y vamos a pedir un peritaje caligráfico. También vamos a impugnar ese reconocimiento notarial. Y, Óscar, no te voy a mentir, ellos tienen dinero y ganas de enredar el proceso. No me voy a rendir, le dije. No puedo. Volví a mi casa y me senté en las gradas. Pensé en el abuelo. Pensé en los ojos de Valeria cuando me dijo eres egoísta. Pensé en la tierra. Me limpié la cara y me paré. Había que pelear. Había que pelear con todos los papeles bien hechos, con cada sello, con cada adjunto. Había que aguantar el barro y el frío y la soledad. Había que seguir. Si te está gustando la historia, por favor dale like y suscríbete para apoyar mi canal y subir historias más seguido. Te leo en los comentarios. Seguimos. Actualización 2. El juez nos ordenó a todos mantener la distancia del predio mientras se definía la titularidad. Eso significaba que yo, el dueño real, tenía que mantenerme lejos de mi propia casa, porque Andina decía que eran los dueños y montaron una cuadrilla en la entrada. Mis intentos de ir a regar unos cultivos terminaron con empujones. Un día uno de los obreros me tiró al piso. Le vi el odio en los ojos y supe que, si estaba solo, me podían partir la cabeza. Ana me dijo que no me expusiera. Que, por duro que fuera, tocaba respetar la orden para no darles armas a ellos. Me fui a un cuarto en el pueblo. Dormía escuchando perros y ladridos en el fondo. Lo único que pensé fue en el mango desaparecido y en la casa del abuelo esperándome sin mí. La pelea legal era una selva. Ana solicitó un peritaje caligráfico. La perito, una señora estricta llamada Teresa Murillo, se sentó frente a mí con una lupa y una luz especial, me pidió que escribiera frases frente a ella, con mi mano relajada, cansada, rápida. Con diferentes estilógrafos. Me explicó que las firmas auténticas y falsas no se distinguen tanto por la forma sino por la velocidad, la presión, los microtemblores, la dirección de trazos.
Observó el contrato impreso con mi firma. Se le arrugó la nariz. Esto está calzado, dijo. Es una reproducción pegada encima del papel con transferencia. Mira estos bordes. Su informe fue claro, la firma era falsa. También encontramos que el notario que autenticó estaba de vacaciones ese día, según su registro en la superintendencia. Y el sello era de una serie que no correspondía a esa fecha. La otra bomba vino de una ruta extraña. Un correo anónimo llegó al buzón de Ana con documentos adjuntos, un informe técnico de un geólogo llamado Néstor Rincón que mi mamá y mi papá habían contratado 6 meses antes del episodio del mango. El informe hablaba de presencia probable de vetas de cobalto y níquel, de posible aprovechamiento a cielo abierto, de viabilidad económica alta si se salta fase de concertación social. El último párrafo me dio escalofríos. El heredero, joven de perfil rural, podría ser persuadido con oferta inmediata. En caso negativo, evaluar estrategias de presión legal, vía utilidad pública. El encabezado mostraba el logo de una consultoría que ha trabajado para Andina. La firma del doctor Rincón era real. El correo anónimo venía de una dirección extraña. Sospecho que alguien de dentro de la empresa se hartó. Ana sonrió apenas, sin alegría. Esto demuestra que tus padres estaban planeando esto desde hace meses y que Andina lo sabía. No solo hay una compraventa falsa, hay concierto para delinquir, hay fraude, hay un objetivo claro, despojarte de tus tierras. Valeria, mientras tanto, no paraba de acosarme por redes. Subió un video llorando a cámara, con música melosa, diciendo que su hermano campesino no entendía que las mujeres también merecemos oportunidades y que la familia debe apoyar los sueños. Uno de sus amigos comentó algo tipo ¿quién se cree ese tipo? Sus seguidores, que no eran tantos pero sí ruidosos, empezaron a escribirme barbaridades. Hice lo que pude, desactivar, bloquear, reportar. No iba a poner mi vida en el campo en exhibición para que la gente eligiera equipo. La audiencia clave fue un viernes. El juez que llevaba el proceso civil por la compraventa falsa. Se escuchó a la perito Teresa. Dio el informe del notario. Dio el correo con los documentos del doctor Rincón. Dio los videos de la entrada de la finca con los obreros empujándome. Dio la orden de cese de actividades que se había violado una y otra vez. Mis papás llegaron con un abogado de apellido compuesto y corbata de seda. Andina llevó a su abogado corporativo, un tipo que parecía más comunicador que jurista, todo sonrisa y frases de compromiso con el territorio. Mi papá habló de su dolor por la manipulación del testamento, dijo que mi abuelo no estaba lúcido. El juez pidió pruebas. No tenían. Dijo que yo nunca quise a la familia. El juez levantó la mano, como pidiendo que no le vendieran telenovelas. Y hablara con la verdad. La decisión cayó como un trueno, el juez declaró nulo el contrato de compraventa por falsedad en mi firma, reconoció la vigencia del testamento. Me restituyó la posesión de la finca y les impuso a mis papás una orden de restricción, no podían acercarse a mí ni a la propiedad a menos de 500 metros. A Andina le mantuvo la medida de cese y dijo que cualquier actuación nueva era desacato. En lo penal, el fiscal abrió investigación por falsedad en documento y fraude procesal contra mis papás y contra el notario, y por invasión de tierras y daño en bien ajeno contra los capataces de la empresa. Andina quedó bajo la lupa. Lloré en el baño del juzgado. Ana me apretó el hombro. Esto es una batalla ganada, dijo. Falta la guerra con la empresa. Y, Oscar, mentalízate, ellos no van a parar. Pero hoy ganaste. Regresé a la finca con la orden en la mano, acompañado por 2 policías. Lo primero que vi me dejó sin aire, la casa. O lo que quedaba. La pared de la cocina estaba demolida, como si la hubieran empujado con el hombro de un gigante. El techo había colapsado sobre la sala. El cuarto del abuelo, donde él guardaba sus sombreros y su ruana de paño, era un montón de tejas rotas y polvo. Mis fotos con él estaban tiradas en el barro, pegadas como piel muerta al piso húmedo. En la esquina donde estaba el comedor, las patas de la mesa aparecían como huesos de un animal. Me acerqué, levanté un marco. La cara del abuelo tenía una raya de tierra atravesándole los ojos. La apreté contra mi pecho. Me sentí vacío y lleno de fuego a la vez. Esto lo hicieron hace pocos días, dijo Félix, que nos alcanzó. A mí me llamaron, pero cuando llegué ya habían salido. Dejaron un papel de demolición de vivienda en ruina. No tenía validez. Me senté en una piedra. La reconstrucción no alcanzaba a tapar el hueco en el pecho. Llamé a mi primo Sergio, que vive en la vereda. Vinieron él y 3 amigos. Levantamos lo que pudimos, metimos en costales lo rescatable, protegimos con plástico lo que quedaba en pie. Me quedé a dormir en una carpa bajo la luna helada.
Esa noche le hablé al abuelo en voz alta. Le dije que iba a seguir. Que no me iban a doblar. Actualización 3. La demanda contra Andina creció como un tronco grueso lleno de anillos. No solo por la invasión. Sumamos daños ambientales, la zanja que abrieron desvió el cauce de un brazo de la quebrada, se secó una franja de humedal y encontramos huellas de aceite en la tierra. Sumamos daños a mis cultivos. Sumamos la demolición ilegal de mi casa. Sumamos agresiones. Y sumamos algo que no quería enfrentar, el miedo que sentía al ver una camioneta blanca subir por el camino. Andina cambió de estrategia. Menos sonrisa. Más abogados fríos. Buscaron conciliar, ofreciendo compensaciones. Rechacé todas. Cada intento de negociación venía con una sombra. Una palabra mal puesta. Una amenaza que no parecía amenaza, pero lo era. Piénsalo bien, muchacho, este caso se puede eternizar. Tú eres uno. Nosotros somos una empresa. La frase me quedó dando vueltas en la cabeza, como un zumbido. A los pocos días, mis papás, que ya tenían orden de restricción, me mandaron mensajes a través de un tío. Querían hablar. Que esto podría arreglarse entre familia. Les dije que no 2 noches después, cuando volví del pueblo con víveres. Encontré que me habían pinchado las 4 llantas del carro nuevo que compré con la compensación provisional que el juez había ordenado que mis papás me pagaran por los daños iniciales. A un lado de la casa, una ventana rota. Un ladrillo adentro, encima de mi cama, como una declaración. Revisé las cámaras. Por consejo de algunos de ustedes en la actualización anterior, había instalado cámaras discretas en la entrada, en el parqueadero y en 2 esquinas de la casa. El video era claro como el día, Valeria, con una chaqueta de cuero y una gorra, agachada junto al carro, metiendo y sacando una navaja de las llantas. Valeria, nerviosa, mirando a los lados, levantándose la máscara para respirar. Valeria tomando el ladrillo, trepando en una silla, rompiendo el vidrio de mi cuarto. Valeria corriendo a una camioneta que la esperaba con el motor encendido. No era mi papá al volante. Era mi mamá, con las manos en el timón y la cara dura como marfil. Entregamos los videos a la fiscalía. Presenté denuncia por daño en bien ajeno y por violación de la orden de restricción. Cuando mi mamá y mi papá se enteraron, explotaron. Me llamaron desde otro número. Mi papá, con la voz tan helada que parecía otra persona, dijo. Te estás pasando. Estás destruyendo a tu familia. Firma y paremos esto. Ustedes se lo buscaron, respondí. No se acerquen más. Lo siguiente fue una jugada desesperada. Presentaron una demanda para impugnar el testamento del abuelo. Decían que él estaba disminuido cuando firmó, que yo lo aislé y lo manipulé. Ana sonrió con los dientes apretados cuando leyó. Armamos la defensa con el notario de entonces, los médicos que atendieron al abuelo, los videos de cumpleaños donde él decía esta tierra es de Oscar porque ama esto. El juez, esta vez, fue más rápido. Desestimó la demanda por temeraria. Les puso una sanción por litigar de mala fe. Están abusando del proceso para presionar, dijo. La palabra abuso me resonó. Y entonces se supo lo que todos sospechábamos. En la audiencia por la impugnación aparecieron documentos de una cuenta puente. Un anticipo millonario que Andina había entregado a una compañía de papel y de esa compañía a una cuenta conjunta a nombre de mis papás y de Valeria. Compras, una villa de lujo en las afueras de la ciudad, con piscina, espejo de agua y vista a un lago artificial. Contratos, proveedores de boato, muebles blancos, lámparas como lunas. Gastos, campañas de lanzamiento de Val, la marca de mi hermana. Publicidad con microinfluencers. Todo con el adelanto basado en una compraventa falsa. Al perder la demanda conmigo, Andina reclamó el reembolso. Mis papás, atrapados, sin poder vender lo que no era suyo, empezaron a verse ahogados. Es difícil describir lo que sentí, no fue alegría. Fue algo más parecido a una lástima amarga. Lástima por ver hasta dónde puede llegar el hambre por aparentar. Amargura porque mi casa estaba en el piso. Valeria, mientras tanto, seguía haciéndose la víctima. Hubo un live donde lloraba mirando a la cámara, decía que la violencia judicial también existe, que su proyecto solo quería empoderar a mujeres rurales, que su hermano se hacía pasar por pobre para dar lástima. Una usuaria le preguntó si era verdad que había roto un carro. Valeria cortó la transmisión. Días después, su marca lanzó 3 productos con etiquetas que se despegaban al primer uso. Hubo devoluciones. Hubo hilos en Twitter riéndose. Por favor suscríbete y dale like. Cada suscriptor es una monedita más para comprarme unas tortas de jamón. Actualización 4.
La demanda grande, la de la empresa, fue un mar largo. Hubo audiencias, peritajes, visitas judiciales al terreno. Vinieron expertos en suelos, biólogos que contaron ranas y midieron agua, ingenieros que mostraron cómo la zanja desviada había afectado el humedal. Vinieron viejos de la vereda a decir que esa quebrada era de todos, que les habían secado un ojo de agua. Vinieron trabajadores de Andina a declarar que a ellos les habían dicho que todo estaba arreglado, que no sabían nada de falsos. Otros que se escudaban en solo hacía mi trabajo. Vinieron documentos con contratos que faltaban firmas. Fotos de reuniones en restaurantes caros entre mi papá y el gerente legal de Andina, don Ricardo Laverde, un señor al que siempre le brillaba el reloj. Ana construyó el caso como una casa bien hecha. Piedra por piedra. Explicó el patrón, primero el interés por los minerales, luego la presión familiar, después la falsificación y por último la invasión para forzar la negociación. Presentó los videos de los empujones. La demolición de mi casa. El informe del doctor Rincón. Presentó el mapa de la zanja y el desplazamiento del agua. Y un historial de mis llamadas pidiendo ayuda que nadie respondió. Presentó las resoluciones reales comparadas con las falsificadas. Todo con una claridad que me hinchó el pecho. La defensa de Andina intentó todo. Dijo que eran hechos aislados de un capataz. Dijo que lamentaban cualquier malentendido. Intentó culpar a mis papás de toda la falsificación para zafarse. Pero los correos, los chats, los pagos, las reuniones, las firmas, todo pintaba una línea que los atravesaba. El día de la sentencia estaba nublado. El juez, con voz sin prisa, leyó durante 1 hora. Reconoció la invasión, el daño en bien ajeno, la contaminación de un humedal, el desacato a la orden judicial, la demolición ilegal. Dijo que había existido un plan concertado entre directivos de Andina y mis papás para despojarme. Ordenó a Andina reparar integralmente, reconstruir mi casa, reforestar el área dañada, restaurar el cauce, pagar una indemnización por perjuicios materiales y morales. Y financiar un programa de compensación ambiental en la vereda por 5 años. Impuso multas personales a los directivos y compulsó copias a la fiscalía para investigar a Ricardo Laverde y a 2 jefes de obra por fraude procesal, falsedad y daño ambiental. En lo penal, meses después, la fiscalía consiguió condenas. Laverde y los 2 capataces que coordinaban los ingresos con violencia terminaron con penas de prisión. No voy a hacer fiesta por eso. Pero me devolvió algo, la sensación de que, a veces, el peso de la ley cae donde debe. Mis papás quedaron en la bancarrota. Andina los demandó por el adelanto. El banco les cobró la hipoteca de la villa de lujo que habían comprado para las fotos de Valeria. Vendieron los carros. Vendieron muebles. Vendieron joyas. Vendieron la villa con pérdida. Mi papá, que se creía el rey de los juzgados, terminó negociando con colegas que ahora lo miran como historia de advertencia. Mi mamá, que despreciaba el campo, ahora llama a parientes pidiendo favores. Yo no contesté llamadas. Solo le pedí a Ana que, por favor, mantuviera viva la orden de restricción. Ese límite me devolvía paz. Valeria trabaja lavando platos en una cocina de un bar del norte. Lo supe porque una amiga de la vereda me mandó una foto, diciendo la vida da vueltas. No me reí. No me alegré. Me sentí, tranquilo. Ella creció mimada, creyendo que el mundo era una alfombra para sus pasos. Nunca estudié nada serio. No supo sostener un proyecto sin el dinero sucio que la alimentaba. ¿Qué siento por ella? Una mezcla de tristeza y distancia. Si algún día quiere pedir perdón de verdad, con hechos, quizá pueda escucharla. No hoy. Con la indemnización de Andina reconstruí la casa del abuelo con los mismos planos, salvo unas mejoras que él hubiese aprobado, una cocina con mejores mesones, un cuarto grande para guardar herramientas. Un techo con buen aislamiento para que el frío no se meta como cuchillo. Puse su foto limpia en la pared, con un marco nuevo que trae la luz hasta sus ojos. En el patio planté un nuevo mango, más fuerte, con una base de piedras que lo protegen. Cada mañana lo riego y le hablo. No como a una planta, sino como a un compañero. La vereda cambió la forma de mirarme. Antes era el muchacho del viejo Julián. Ahora soy Óscar, el que no se dejó. Al principio me daba vergüenza. No me gusta ser símbolo de nada. Pero cuando una señora de manos agrietadas me dijo gracias por no vendernos a todos por un cheque, entendí que no era solo mi caso. Era un pedazo de dignidad que nos tocaba cuidar entre muchos. Sigo en terapia. Sí, terapia. No voy a disfrazarlo. Todo esto me dejó con miedo, con ira, con pesadillas.
La psicóloga me ayuda a ponerle palabras al temblor en las manos cuando suena una moto y yo creo que viene alguien a tumbarme otra pared. Me ayuda a entender que la rabia también me sostuvo. Cuando anochece, me siento en la piedra donde lloré el día que vi la casa en el suelo. Miro hacia el pasto limpio, al cauce del agua que volvimos a su lugar, a los arbolitos que plantamos, al mango recién sembrado que ya estira una rama como si saludara. Pienso en el abuelo, el día que me dijo, con un vaso de aguapanela en la mano, el que no defiende lo suyo, no lo merece. No entendí la dureza de esa frase hasta que me tocó pelear por cada palmo. No sé si esto que escribo sirva para mucho. Tal vez alguien, desde otra finca, con otro mango, con otros padres que creen que todo se compra, lea y encuentre fuerza. Tal vez sirva para dejar un registro distinto al que mis papás quisieron imponer. Tal vez solo sea una forma de decirme a mí mismo que ya pasó la parte más oscura. No me quedó riqueza para tirar al aire. Me quedó un lugar que es mío, ganado 2 veces, por herencia y por lucha. Me quedaron manos con tierra, una casa con techo, un árbol con futuro. Me quedó la certeza de que no estoy solo. Me quedó, sobre todo, la voz del abuelo, que cuando cierro los ojos me dice desde algún lugar, eso es, mijo, ahí, de frente. Y yo le contesto en voz baja, para que me escuche el campo. Aquí me quedo. Actualización final. A los que me han escrito mensajes de apoyo, gracias. A los que me han pedido que cuente cómo fue que metieron preso al gerente, resumo sin tecnicismos, la fiscalía estructuró un caso por falsedad en documento público y privado, fraude procesal, daño en bien ajeno y delito ambiental. Las pruebas clave fueron los peritajes caligráficos que derrumbaron la firma mía, las inconsistencias notariales, el correo filtrado con el informe de vetas y sobre todo la cadena de pagos. Hubo interceptaciones legales de correos donde se veía cómo aceleraban trámites y hablaban de poner a raya al campesino. El juez penal condenó a la Verde y a 2 capataces a penas efectivas. No fueron 20 años ni nada así, pero sí suficiente para que el mensaje llegara. A mis padres les tocó una condena por falsedad y violencia privada, con penas que, por ser su primera vez, se cumplieron en detención domiciliaria, además de la orden de restricción que sigue vigente y medidas de reparación. No los odio. Solo no quiero que se acerquen. Y la vida, supongo, ya les está cobrando en otros planos. El notario que autenticó en vacaciones perdió su registro. La superintendencia anunció medidas disciplinarias. El perito Rincón se defendió diciendo que su informe era técnico y que él no sabía que lo iban a usar para estafar. Igual quedó manchado. Gracias por leer. Si alguno está pasando por algo parecido, no se dejen asustar por los sellos grandes ni las palabras largas. Guarden cada papel. Graben todo. Busquen a alguien como Ana. Apóyense en su gente. Y si tienen un mango recién sembrado, cuídenlo como si fuera su propio corazón. Yo haré lo mismo. Todos los días. Ese es el final de la historia. Para los que llegaron hasta aquí les agradezco y quiero hacerles una consulta. ¿Los videos de fondo son de su agrado? ¿Los subtítulos también? ¿O tienen alguna inconformidad con el contenido? Si es así te leo en los comentarios para estar atento a estos cambios.